¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Los miembros de la Alianza Cívica no se sentarán con el gobierno hasta que éste cumpla con los acuerdos suscritos en marzo pasado. Esta es la posición que le plantearon a los testigos y garantes al salir de su encuentro con el nuncio Sommertag y Luis Ángel Rosalía, delegado de la Organización de Estados Americanos. Entonces nosotros lo que le hemos dicho a los señores testigos y acompañantes y garantes es que la Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos. Nosotros reiteramos la importancia que el gobierno muestre señales inequívocas, no reuniones, señales inequívocas de voluntad de cumplimiento a los acuerdos ya firmados, como son, por ejemplo, la liberación de todos los presos políticos. Faltan 56 días para que se venza el plazo y nosotros no creemos que se debe de esperar a que pasen estos 56 días para que se empiecen a liberar. Nosotros creemos, y por eso fue una reunión muy importante la que tuvimos hoy, no solamente para escuchar de los vejámenes de todas las cárceles que se están dando las víctimas de estos encarcelamientos, sino también pensar para la liberación plena de todas estas personas. El mensaje fue señales inequívocas del gobierno de cumplimiento en los temas que ya están acordados. La negociación terminó en su primera etapa el 3 de abril y desde entonces lo que quedó era una mesa de implementación en funcionamiento que no está produciendo resultados tampoco. Y está pendiente retomar la negociación sustantiva, pero se quedó de que los mediadores iban a trabajar, pues, ¿verdad?, para crear, pues, condiciones para que hubiese por un lado cumplimiento y por otro lado pudiéramos a lo mejor considerar retomar los temas en la parte de democracia, en la parte de justicia. La alianza entregó a los testigos una carta en la cual expresan el incumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de negociación, entre ellos el tema de la excarcelación de al menos 230 personas de la lista conciliada por la Cruz Roja, que pudo haber iniciado el pasado 4 de abril. Además, a través de la carta denuncian detenciones arbitrarias que continúan realizándose todos los días en contra de personas plenamente identificadas como opositoras, así como el derecho a la protesta y el ejercicio periodístico que sigue siendo criminalizado. Y el derecho a la propiedad sigue siendo violentado, dice entre otros puntos la carta entregada a los testigos y garantes. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en la solución cívica y pacífica de la crisis que vive Nicaragua. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de negociación, sino que vamos a continuar en ella, pero tampoco vamos a ir ahí a estar sentados escuchando promesas que luego no son cumplidas. Que dé muestras el gobierno de voluntad política de cumplimiento y entonces ahí estaremos, porque tenemos toda la voluntad de continuar en la mesa de negociación. Por su parte, un grupo de excarcelados se reunieron con miembros de la alianza para mostrarles su apoyo. Nosotros creemos de que aquí hay personas buenos nicaragüenses que están haciendo un trabajo, un esfuerzo. Sabemos que es difícil estar sentado en el diálogo con esta dictadura. Sabemos de que la lucha es larga, pero que al final de cuentas vamos a tener resultados positivos. Nicaragua va a ser libre. Aquí hay representación de los presos políticos, tanto hombres como mujeres que somos excarcelados. No estamos libres, estamos presos y seguimos siendo rehenes de esta dictadura. Estamos muy contentos porque el día de hoy los señores de la Alianza Cívica no se sentaron ni se van a seguir sentando de acuerdo a lo que ellos nos han prometido mientras no se liberen a todos los presos políticos en Nicaragua. Y cuando digo creemos, no les estamos firmando un cheque en blanco, pero por eso mismo nosotros vamos haciendo este canal de comunicación para poder de la manera horizontal, como decía don Mario Arana, en que ellos nos han hablado y nos han escuchado y nos han dejado hablar y proponer, de esa manera seguirle llevando nosotros nuestras demandas del pueblo para que nos sigan representando. Y si en algún momento toca que se vuelvan a sentar sin estar todos nuestros hermanos libres, que sea porque ha habido un avance y una posibilidad de liberación
de nuestro país. La delegación de gobierno aún no envía una contestación formal a la Alianza Cívica, quienes estuvieron reunidos hasta después de mediodía de este martes a la espera de la llegada de los testigos con la respuesta gubernamental. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Bien, y después de este último informe de lo que ha dicho la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, también el gobierno ha dicho, según ellos, que han tenido algunos logros en esta mesa de negociación. Pero ¿qué va a pasar con el diálogo? José Palé hace unos cuantos días dijo que el gobierno, según él, había llevado al diálogo a una crisis. Pero ¿qué esperanza podemos tener precisamente en esta salida pacífica? Para muchos el diálogo precisamente lo que representaba la única salida pacífica a la situación que enfrenta nuestro país. Vamos a hablar de ese tema con un invitado que ya está con nosotros, pero queremos recordarles a nuestros amigos y amigas televidentes que nos puede buscar a través de nuestra plataforma en YouTube. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, ya que tenemos algunos problemas con nuestra página en Facebook. Michelle, ya vamos a dar inicio con nuestro invitado. Así es, Jocelyn, se encuentra con nosotros Roger Guevara Mena. Bienvenido, gracias por estar aquí en su revista Acción 10 en la mañana. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría puntualizar que el día de hoy, por ejemplo, va a haber una reunión importante entre el Organismo de Estados Americanos y la delegación de el gobierno para hablar sobre estas recomendaciones que el organismo traería con relación al tema de las reformas electorales. Ayer la Alianza Cívica decía que estas propuestas iban a estar siendo estudiadas y planteadas en la mesa de negociación que hasta el momento continúa en este periodo de reflexión o de stand-by, luego que el gobierno pues no ha hecho o no ha concretizado los acuerdos firmados en marzo pasado. Sobre todos estos temas vamos a estar hablando con don Roger Guevara Mena. Bienvenido, gracias por estar aquí en Acción. Un placer que nos acompañe. Sí. Vamos a hablar a rasgos generales sobre el diálogo, pero antes de entrar en materia de esto del diálogo y si está o no en crisis, quisiéramos conocer su opinión, su análisis respecto a lo que decía también el nuncio el día de ayer en algunas declaraciones a los medios de comunicación. Dice él que no tiene nada que ver la decisión del Papa con alguna influencia que le haya tenido en el hecho de trasladar a Monseñor Silvio Báez hacia Roma, que es algo que representa única y exclusivamente pues la voluntad del Papa Francisco. Esto porque fue cuestionado el nuncio respecto a esta decisión que en un contexto como este despierta ciertas dudas. Claro, yo creo que es importante, pero antes de responder, yo quisiera solamente decir algo que me ha preocupado y que me ha producido tristeza, que es la muerte del vicepresidente José Rizo Castellón en Chile, pues una persona muy querida dentro de las filas del partido y dentro de la comunidad nacional, y es bueno que la comunidad nacional conozca. Sobre el tema que me preguntaba, me parece que en el caso de un diplomático, es decir, yo que lo he sido por muchos años, me parece que el diplomático obedece como un militar, como un religioso, y obedece lo que su Cancillería le dice. Y la Cancillería obedece lo que su jefe de Estado le dice. Y en este caso, el embajador, que es el nuncio, solamente tramita y obedece. Ahora, que hay una facultad discrecional en el cual el nuncio puede decir está pasando esto o está pasando lo otro, y él puede decir yo recomiendo esto o yo recomiendo lo otro, es natural que lo haga, porque a mí en mi época, es decir, el canciller, que era Emilio Álvarez Montalbán, me decía: Roger, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿Cómo crees que se puede hacer? Tú que estás en el terreno. Entonces yo decía en ese momento mi opinión, y el canciller decía: perfecto, que se haga así. Entonces en este caso yo creo que el diplomático obedece. El diplomático no está para deliberar, él puede deliberar antes. Ahora, es lógico que para que se haya tomado la decisión de hacerlo llegar nuevamente a Roma, después de haber tenido un nombramiento que es por bula. Bula quiere decir en derecho canónico un decreto del Ejecutivo. Quiere decir, en este caso es un decreto papal. Entonces, esa bula que le dio Benedicto XVI es una ley para el Estado Vaticano porque es un decreto, de manera que ese decreto no ha sido suspendido.
ese decreto está vigente. Y para haberlo podido separar de la arquidiócesis, tuvo que haber sido consultado Brenes. Y Brenes tuvo que haber aceptado. Si no hubiera aceptado, no lo hubieran separado. De manera que el diplomático solamente tramita. El diplomático puede opinar. Pero si tiene, doctor, un nivel de influencia o de retroalimentación en una decisión como esta. Por supuesto, pero no es sola, pues. No es sola. Porque si no ha habido aceptación de Brenes, no hay retiro. Por eso ayer el nuncio decía en los medios de comunicación, el Papa no solo recibe información de la nunciatura, sino también de los obispos, quizás dejando entrever que los obispos conocían de esta solicitud o de esta petición que el Papa estaba haciéndole a Monseñor Silvio para trasladarse a Roma. Por supuesto que era conocido sobre todo por el titular de la arquidiócesis, que es el cardenal Brenes, y los otros compañeros de igual rango también seguramente que lo conocían. Pero en esto podemos decir que no fue una acción unilateral del Papa, sino con plena información. Y en la información positiva o negativa contribuyó el titular, cardenal Brenes, como los otros obispos, que bien lo decía el nuncio, y él mismo, que tuvo que haber aceptado lo que los obispos y el titular de la arquidiócesis le decía para haberlo puesto en un informe. Yo sé lo que son los informes. Y un informe de un embajador representa justamente la contribución de todos los sectores y al final su opinión personal. O sea que si no se ha dado, si no se ha conjugado la solicitud del gobierno, más la aceptación del cardenal Brenes, más la valoración del nuncio y el conocimiento silencioso de sus colegas, esto no se hubiera dado. Tuvo que haberse dado todas esas condiciones que nos ha enumerado. Precisamente había también dudas por el hecho de que en la despedida de Monseñor Silvio Báez no estuvieron los obispos. ¿Cómo usted valora esto? Yo creo que hizo un buen trabajo pastoral, que fue reconocido inclusive por el canciller de la curia, por el vicario pastoral, y evidentemente esto refleja que tal vez había compañerismo, pero no había amistad. Es diferente. Sí. Eran compañeros, pero no amigos. Es la visión que desde afuera se da. Y es lo que todos los nicaragüenses teníamos la impresión con esta partida y con esta decisión del Papa Francisco al trasladar al obispo Báez, que la iglesia en sí no apoyó del todo a el obispo Báez en nuestro país. No, creo que trabajó mucho en soledad, hay que reconocerlo, es la visión que se tiene desde afuera. Es un intelectual con ideas nuevas, con una visión social muy amplia, con una visión pastoral también donde extendía el mensaje a la vida social y absorbió el interés de la comunidad nacional. Y por supuesto esto no es, digamos, la visión de cada uno de los obispos. Por supuesto los otros obispos pertenecen quizás a la escuela de la Iglesia Popular o a otras viejas escuelas que no reflejan justamente esa inquietud pastoral y que evidentemente pudo haber tenido contradicciones. Evitó incluso el nuncio pronunciarse, dar una opinión, porque quizá los periodistas y muchos de los televidentes pudiesen esperar que él dijera si veía una decisión adecuada el hecho de haberlo trasladado y el porqué de esta decisión, precisamente. Es que él no podía decirlo, porque una vez tomada, una vez que el pontífice, tomando en cuenta y considerando todos los hechos que les acabo de mencionar, solamente decide, porque esa es la información que tiene. Y él no puede dudar de la información de los testigos más adecuados que hay sobre el terreno. Y en este caso hablamos del titular, de su equivalente y la misma valoración del nuncio, que es su enviado. Y evidentemente ante eso el Papa decide, aunque claro, justamente él debió haber considerado, el pontífice, la delicada situación interna del país, el efecto psicosocial que eso producía. Vamos a eso precisamente, ¿fue adecuado en un momento como este, Roger? Es decir, yo creo que fue básicamente
Es decir, como la iglesia tiene dos sombreros, el sombrero pastoral y el sombrero estatal, fue una decisión en base a razón de Estado y no a preocupación pastoral, es lo que se ve desde afuera. ¿Ya? Cuando hay razón de Estado, simplemente los estados actúan en función de su interés, pero cuando hay función pastoral, lo más importante es la salvación de las almas. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Entonces aquí podemos decir desde afuera que fue una razón de Estado y no algo con objetivo de misión pastoral, porque con objetivos de misión pastoral se contradice, puesto que lo que hace es provocar una disminución en la feligresía, una desconfianza y producir un efecto negativo para los objetivos de la iglesia, pero posiblemente en su relación con el Estado podría haber sido lo más conveniente. Ahora, la presencia de Monseñor Silvio Báez en el Vaticano podría incidir de alguna manera en el Papa Francisco con respecto a su posición sobre la crisis que está viviendo en Nicaragua, o simplemente el traslado es precisamente para callarlo. Yo creo que el traslado era para silenciarlo. Obviamente hay unos muy cercanos que dicen que posiblemente estará a 400 kilómetros, algo inexplicable que, es decir, no digo quién lo dijo, pero fue alguien muy cercano, con mucha responsabilidad. Indudablemente que esto nos da una visión de que la idea era dejarlo fuera del territorio, que dejara de ser una voz, porque parece que los que tienen voz, los que hablamos, somos peligrosos. ¿Habrá sido una concesión para favorecer el clima de negociaciones? Yo creo que era un poco así, ¿no? Un poco así, crear un ambiente en el cual no hubiera mucha crítica. ¿Pero eso es bueno? No, es negativo, porque el silencio de los pueblos, uno no sabe por dónde va a saltar la liebre. Y evidentemente es preferible alguien conocido, que se sabe cómo critica, que se sabe qué es lo que dice, que se sabe qué es lo que piensa, que alguien que aparezca de repente que no se sabe ni quién es, ni cómo piensa, ni qué va a hacer. Lógicamente los riesgos son mayores. Bueno, interesante. Luego de abordar este tema y de darnos estas explicaciones que muchos desconocían, y lo relevante que nos ha dicho es que todos debieron de haber conocido esta decisión antes de ser comunicada al pueblo de Nicaragua. Eso incluye al nuncio y al obispo de la conferencia episcopal. Vámonos ahora al tema, hablar un poco del tema del diálogo. ¿Está realmente en crisis? ¿Qué expectativa puede tener Nicaragua sobre el diálogo? Yo creo que ya ha pasado más de 6 meses de estar en este matatiro, tirulay, del diálogo, que no diálogo, que ahora no es diálogo, que ahora es negociación, que ahora vamos aquí. Hay una mesa de implementación paralela a la mesa hay de un ballet permanente, una danza que el pueblo dice, y bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es tanto baile? No hay una resolución. El pueblo quiere resultados, no quiere promesas. Ya vio que las promesas no funcionan. No hay presos sueltos, hay más presos, hay más persecución. Entonces el pueblo dice, bueno, pero ¿qué es lo que va a cumplir esta gente si no cumple lo básico? ¿Cómo va a cumplir lo otro? Lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que ha pensado la gente? Hombre, ahí no están haciendo nada. Yo creo que ahí solo queda cerrar la puerta y apagar la luz y ya está, y no hay diálogo ni hay negociación. Pero sin embargo la comunidad internacional exige. Es decir, el único aliado, semi-aliado podríamos decir, que tenemos es la comunidad internacional, puesto que en este momento la misma comunidad internacional ha sido testigo durante estos últimos años que la oposición ha sido descabezada, que los partidos han sido descalificados, que la oposición como tal ha sido, digamos, un elemento que se alió al gobierno, igual que un pedazo de la empresa privada, un enorme pedazo, y evidentemente tenemos un pueblo huérfano, sin liderazgo, ni religioso, ni civil, ni político. Entonces, estamos hablando de que cualquier cosa puede pasar.
Estamos con las manos arriba. Yo me siento manos arriba. Porque el panorama que nos está pintando, aunque ya muchos lo conocemos y lo percibimos, es bastante desalentador. El día de hoy nuevamente se van a reunir los miembros de la Organización de Estados Americanos con la delegación de gobierno. Todavía no se ha confirmado si miembros de la Alianza Cívica van a participar de esta reunión y sin embargo vemos cómo los acuerdos precisamente firmados atrás no se ha cumplido. Ayer la Alianza Cívica dijo, no nos sentamos hasta que cumplan, sin embargo hoy pueden estar sentados. Entonces seguimos en este juego de estira y encoge y no hay esperanzas para la población. Ese es el problema, que la población ve que no hay una clase dirigente ni política ni económica que en realidad represente sus intereses. La clase política de uno y otro lado ve lo suyo y lo que hace es enfrentar un pueblo contra otro. ¿Esto no es peligroso? Por supuesto que es muy peligroso. Es muy peligroso, sobre todo si se considera que el equipo de poder más el grupo económico que está jugando los mismos intereses representan menos del 1% de la población y tienen el control del 90% de la economía. Entonces no hay representatividad auténtica en esa mesa de negociación. Técnicamente no la hay, pero supongamos que queremos que haya representatividad. Tiene que presentar resultados concretos. ¿Quiénes deberían de estar en esa mesa de negociación? ¿A su juicio? Deberían de estar, digamos, representaciones de los sectores sociales. Ahí no hay campesinos. Somos un país campesino en su 90%, 80%. Ahí los estudiantes que iniciaron el tema no están o han sido reemplazados por otros más simpáticos para el gobierno, ¿verdad? Luego está, digamos, ahí los sindicatos no están. Más bien los sindicatos han sido debilitados y estrangulados. Luego, y estamos hablando de los maestros, y estamos hablando de los obreros calificados y no calificados. Ahora, hay un ejército de desempleados de 300.000 personas en Nicaragua, donde me incluyo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto es una tragedia económica, y sin embargo, hay sectores económicos que lo que ven en una mesa de negociación es la quiebra. ¿Y ahora qué hacemos si viene una NICAC y que le va a decir a los bancos norteamericanos que ya no nos autoriza? Pero en realidad el sector privado está preocupado por eso, porque considerando que el gobierno no está cediendo ante los planteamientos o ante los acuerdos, a pesar de las sanciones que está aplicando el gobierno norteamericano, las sanciones, la posibilidad de la aplicación de la Carta Democrática, las sanciones que la Unión Europea ha planteado y ha dejado sobre la mesa. Pregunto que si los empresarios en realidad están preocupados porque hay mecanismos que ellos podrían ejecutar para presionar al gobierno, sin embargo, ellos dicen que no porque pondría en riesgo aún más la economía nicaragüense. Pero los análisis que han hecho economistas es que vamos precisamente a eso. Lo que pasa es que se va a tomar un poco más de tiempo, pero para allá vamos. Me parece que hay una división entre el sector económico, una división pro gobierno que ha habido y otra que pretende defender intereses económicos particulares. Entonces, ante eso, no podemos decir de que el pueblo está representado, porque el pueblo no maneja, no tiene la economía en su mano. Y evidentemente los sectores aquí, por ejemplo, si hablemos del sector económico, digamos, quien representa en uno y otro lado, el sector gobierno enriquecido y el sector tradicional, ¿verdad? Es decir, en ninguno de ellos forma parte de la decisión la micro y mediana empresa, por ejemplo. Deciden los grandes empresarios que ya tienen su dinero afuera desde hace rato, ¿verdad? Y están ganando intereses en dólares por ese dinero que ya tienen guardado. Y los riesgos que asumen son realmente mínimos en comparación a los riesgos absolutos que corren los pequeños y los microempresarios, inclusive la mediana empresa. O sea, para la gran mayoría de lo que es el sector económico, que no se ha dado cuenta de lo que representa,
las decisiones de la cúpula les afectan y ellos no quieren reconocerlo o no lo quieren aceptar o tienen temor a aceptarlo o se pueden sentir perjudicados o amenazados. ¿Qué medidas debería de tomar entonces la Alianza Cívica para presionar en este caso a quienes representan al gobierno? Porque muchos han dicho, incluso han mencionado una cosa así como desobediencia civil, un paro nacional, y han dicho acá sentados algunos representantes como Michael Hill y también Mario Arana y otros que nos han acompañado, que un paro no ven ellos en un paro la solución, que eso no va a solucionar nada, sino que más bien va a acrecentar el déficit económico que tienen algunas empresas y va a incrementar este problema económico. Verlo con ojos económicos no es solucionar el problema, porque no es un problema político. Un problema político no lo vamos a solucionar con leyes ni con economía, lo vamos a solucionar con arreglos sociales. Pero es que se está tratando de llegar a un arreglo social, sin embargo no se ha logrado. Es por eso que decimos, ok, ¿cuáles son las otras herramientas que no sean la armada? Exacto. Nosotros creemos o yo creo que el sector económico ha podido jugar un mejor rol. El problema es que la complicidad de 11 años anteriores le empaña su imagen. Este COSEP que dirige también FUNIDE, que son los mismos directores, evidentemente, ¿verdad? Ustedes ven la lista de unos y otros, son los mismos, ¿verdad? Representa un sector económico desprestigiado ante el pueblo por su tradición de 11 años y que hoy quiere aparecer como que reivindica los intereses populares y al pueblo le cuesta digerir que esa misma gente que se ha enriquecido a la par del gobierno y que hoy se está en conflicto con ellos, ahora quieren defender los intereses populares. Francamente es difícil pedir al pueblo que crea eso. Pues. ¿Pero realmente hay conflicto o hay cierto nivel de concesión de la gente de la Alianza Cívica que está representada ahí por el empresariado y el gobierno? Hay con un sector del gobierno, porque el gobierno tiene empresas y tiene políticos. Tiene políticos para garantizar la empresa y la empresa para mantener a los políticos. Entonces ese es el gobierno. Una empresa privada. Y la otra empresa privada que quiere que haya, digamos, que no se le quiten sus privilegios, continuar, y evidentemente, ¿y el pueblo dónde está? Pero este matrimonio feliz que llevaban durante 11 años se quebró. Se quebró y ahora obviamente la empresa privada está viéndose afectada. Mi pregunta es, o sea, ¿la empresa privada también va a aguantar hasta el 2021, que es el proyecto del presidente Ortega? Lo que pasa es que ellos tienen mucho temor porque hay muchas cosas, muchos compromisos, muchas cosas que podrían estar reñidas con la ley, que pueden estar en los archivos del gobierno. Entonces, y evidentemente es lógico que ellos tengan temor de que se hagan a los públicos y cuando puede ser que no son tan lícitas. Y eso hace que les haga guardar silencio. Y yo lo veo natural, casi natural, ¿no? El temor. Esto es natural en ellos. En ellos, claro. Y obviamente algo admisible para ellos, pero ¿qué tan admisible para el pueblo de Nicaragua? No, evidentemente para el pueblo, para nosotros es totalmente inadmisible, nos parece una cobardía, nos parece injustificado y nos parece inclusive traicionar los intereses nacionales, hablando del otro lado. Ahora, ¿cuáles son las esperanzas? Entonces, ¿qué podemos esperar al pueblo que no tenemos ningún interés ni político ni económico, o al menos en la parte económica es mantenernos y sobrevivir? Claro, es evidente. Y según usted, pues evidentemente ellos no gozan de la total aprobación del pueblo de Nicaragua. ¿Qué podría ser entonces la Alianza Cívica para tener, digamos, un mayor grado de aceptación y de credibilidad a su juicio? Sí, la otra vez hablábamos de una ampliación de la representatividad. No se trata de negarle calidad, no se trata de excluirlo, no se trata de rechazarlo, porque aquí todos somos necesarios, pero nadie indispensable. De manera que la idea era, en ese momento ampliar la representatividad y aumentar la publicidad de sus realizaciones. Pero en cambio se ha mantenido la estrechez del número y la secretividad en sus actuaciones. De manera que eso no contribuye a la mejor aceptación y eso aumenta la orfandad política y la orfandad social, ¿verdad? Y no digamos religiosa del pueblo de Nicaragua, que no encuentra representatividad, que no encuentra alguien que le plantee soluciones claras
sino por el contrario, lo que hay es un empecinamiento, un decir, esto es aquí porque yo quiero, y si no quieren, o se van, o aceptan lo que yo estoy disponiendo. Y eso vale para todo el mundo, para los miles de exiliados, que no sabemos cuántos profesionales, y no sé si pronto me tocará, ¿verdad? Pero evidentemente forma parte de las opciones que hay, las únicas opciones que se presentan hasta el momento. Acciones concretas en este momento, y quiero leerle antes de su respuesta, porque se había dicho que no se iban a sentar con el gobierno. La Alianza Cívica acaba de publicar un comunicado donde dicen que se van a sentar para una reunión de carácter informativo. Michelle, vos también lo tenés, si gustas leer la lectura. Así es, Valesca también lo tiene en su Messenger para que lo ubiquen. Lo podemos poner en pantalla, muchachos, este comunicado de la Alianza Cívica. Así es, dice que la OEA presentará un proyecto de reformas electorales, dice el comunicado que está publicando la Alianza Cívica, y leemos parte del texto. Dice que la Alianza Cívica solicitó en días pasados a la Organización de Estados Americanos la presentación del proyecto de reformas electorales cuyo alcance incluye un calendario tentativo de implementación. Esta petición, que ha sido aceptada por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, de ese organismo cuyo jefe de la sección de Cooperación Técnica Electoral es Cristóbal Fernández, se encuentran en Nicaragua y tendrá una presentación informativa con los negociadores la mañana de hoy en el Hotel Intercontinental Metrocentro a las 9 de la mañana. Tomando en cuenta que esta presentación informativa fue solicitada por la Alianza Cívica a finales de marzo y que la Alianza Cívica emplazó al gobierno a asistir en un comunicado el pasado 11 de abril, informamos que esta mañana asistiremos a la misma. Esta es una reunión meramente informativa, aclaran los miembros de la Alianza Cívica. La reforma hacia un sistema creíble y el adelanto de las elecciones son puntos de agenda fundamentales de la Alianza Cívica. El DECO es el encargado de conducir el proyecto de reformas electorales. Este proyecto está encaminado a implementar acciones a la construcción de un sistema creíble que elimine las profundas deficiencias del sistema actual, plagado por la corrupción y el fraude electoral. Desmentimos lo expuesto maliciosamente por el gobierno de la República, dice el comunicado de la Alianza. En el comunicado expuesto el día de ayer, 23 de abril, que dice que la implementación del proyecto la realizará la OEA únicamente con ellos. El gobierno continúa su campaña engañosa, dice el comunicado de la Alianza, y malintencionada para hacer creer a la comunidad internacional que se está llevando a cabo de una negociación en el país. Lo único que el gobierno hace a diario es reafirmar su falta de voluntad con el cumplimiento a los acuerdos ya firmados por su propia delegación. La Alianza Cívica regresará a la negociación cuando se den muestras inequívocas de avance en los acuerdos ya firmados. Ahí teníamos pues la afirmación o la declaración, la postura ya oficial de la Alianza Cívica sobre esta reunión que se va a sostener con la misión de la Organización de Estados Americanos. Ellos aclaran que es una reunión meramente informativa, que será la Organización de Estados Americanos la que planteará estas propuestas. Y que no va a ser de manera unilateral solamente planteada al gobierno, sino que van a estar ahí los dos sectores. Es positivo que estén en esa reunión meramente informativa, que según yo creo que eso de informar que van a estar, a pesar de que dijeron que no iban a estar, es decir, me parece que es un juego del matatiro y tirulay, pues, o sea, ir para adelante y luego para atrás. Eso no me parece serio. Entonces, yo creo que si es informativa, ellos no tienen por qué estar. Perfectamente, para eso tienen su tiempo pagado la gente de la OEA, para reunirse por separado e informarles por separado cuáles son las condiciones y las instrucciones del programa o del proyecto que traen. Y luego publicarlo para que la ciudadanía viera cuál es la propuesta de la OEA y qué es lo que ellos tienen en sus respectivas mesas para acordar. Me parece que hubiera sido lo más sensato, donde todo el mundo esté enterado de cuál es el paquete, y no que van a traer una gata mal amarrada
y de repente no sabemos lo que hay dentro. Sí, porque le dan más bien refuerza a lo que dijera el gobierno en sus comunicados, que ellos continúan las negociaciones, que ellos desde el 26 de marzo, decía ayer el comunicado del gobierno, están en continua comunicación con el organismo de Estados Americanos, que continúan trabajando y que desde el 26 de marzo, antes de firmarse los primeros acuerdos con la Alianza Cívica, habían acordado que la Organización de Estados Americanos iba a trabajar el tema electoral junto con ellos, sin la alianza. Al menos esa es la interpretación del comunicado. Y la alianza ayer decía, no, ese tema se va a plantear en la mesa y seguimos planteando eso. Yo estoy de acuerdo que se plantee, pero por separado. No tiene por qué ser conjunto. Es un organismo externo que viene y trae una propuesta. Entonces le dice, esta es mi propuesta, y se lo planteo a uno y se lo planteo a otro. Resuelvan ustedes. El hecho de que estén juntos significa a lo mejor que ahí puede haber una negociación. Se malentiende, porque hay una negociación o una presión, claro. Se malentiende. La mala interpretación salta a la vista. Y no es que seamos mal pensados, es que las cosas son así. Ahora, evidentemente, la OEA ya tiene una tradición de que ha garantizado los acuerdos de Contadora y no se cumplieron. Los acuerdos de Jipula y no se cumplieron. La OEA estuvo vigilante en el periodo de Bolaños y de Alemán y de Violeta y vio cómo se gobernaba desde abajo y fue incapaz de enviarle una carta a Ortega diciéndole, señor, deje de estar molestando o lo vamos a descalificar. No, la OEA permitió, toleró y hoy va a ser garante. ¿Garante de qué? No tiene la facultad. No tiene ni la autoridad moral para eso, pues. Simplemente no. Y la nunciatura no puede hacer más de simplemente ser una autoridad moral y no tiene cañones. ¿Quiénes podrían ser garantes idóneos a su juicio? Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, perfectamente. ¿Por qué no? O el secretario general a través de la OEA, con la instrucción de que su decisión simplemente plantea de que si este es un Estado que quiere un Estado de Derecho o quiere ser un Estado delincuente. Expliquémosle a la gente por qué el secretario general a través de la OEA y no la delegación que se va a reunir hoy. Porque simplemente el secretario general de la OEA tiene es un funcionario político administrativo, el cual tiene la máxima representación de la institución. Y lo que él diga es en conjunto con los Estados miembros, y él está dentro de un proceso de creación o de aplicación de la Carta Democrática, y justamente él es la personalidad idónea para esto. Ahora, de parte del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad puede determinar sanciones de todo tipo, militares inclusive. Y yo creo que en esto es importante que si se va a garantizar, que se garantice con personas que lo pueden hacer. El asunto es que para que ellos estén como garantes, tiene el gobierno que autorizarlo. Sí, exacto, pero entonces si no lo autoriza es que no quiere diálogo. Y entonces vendrían las sanciones y todos sufriríamos. Entonces sigue esto y todos estamos sufriendo esta agonía, esta angustia, porque definitivamente hay un conflicto económico entre sectores donde los afectados somos la gran mayoría del pueblo nicaragüense. De hecho, hay algunas publicaciones en diarios nacionales donde organismos que se dedican a, digamos, analizar el tema político con repercusiones económicas, califican de que en Nicaragua el gobierno va a continuar hasta el 2021 y cuidado más porque la oposición es meramente deficiente, porque hay una depresión en la oposición, sí. Y que además hay organismos nacionales que están tratando de cifrar algunas estadísticas y que proyectan más o menos unos 160,000 desempleados más si la situación continúa. Serían 460,000. Es decir, se está valorando realmente las repercusiones que esto va a tener, que ya no lo ven a largo plazo ni a mediano, cuidado a corto plazo, porque incluso se habla de depresión económica. Yo creo que es muy peligroso que esto continúe en este descenso, en esta caída, puesto que una población de 460,000 desempleados es susceptible por el hambre a una explosión social mucho más violenta de la que ya vivimos. Y indudablemente se pierden los intereses de todos. No se van a considerar ni los intereses económicos ni los intereses políticos de adentro ni de afuera. Y evidentemente nosotros ya sabemos lo que es una explosión social.
y obviamente confiar de que el pueblo tiene miedo, o que el pueblo no quiere repetir la guerra civil, o que el pueblo está desinformado, o que simplemente le teme a quién, a una seguridad del Estado, a un ejército que no se ha movido oficialmente, pero que está actuando, o a un liderazgo agotado, como el que tiene don Daniel, o a un Estados Unidos que dice que actúa y amenaza y no hace, ¿verdad? Evidentemente, ya el pueblo está viendo quién ofrece condiciones, qué es lo que está pasando, está estableciendo responsabilidades en personas y en instituciones, y lo que está haciendo en este momento es identificando problemas y personas, y aquellas personas e instituciones que son obstáculos, porque lo que el pueblo quiere es un cambio radical en el sistema. Partiendo de esto, quiero hacerle la última pregunta antes de sus conclusiones. ¿Podría llegar realmente Nicaragua a convertirse en una Venezuela centroamericana? ¿Podría llegarse al 2021 o más con esta crisis? Yo creo que sí, puesto que si persiste la falta de voluntad en la negociación y existe el deseo tramposo de ganar tiempo para llegar al 21 y así volver a repetir el ciclo y dejar que participen nada más los partidos inscritos en una legalidad partidaria, porque no es legalidad nacional, evidentemente en ese momento, es decir, hay la posibilidad de que sea un país mucho más hambriento y mucho más despoblado de cerebros y de personas capaces como ahora, o peor que lo que ahora está, y simplemente nos veríamos en una situación mucho más difícil. La idea es, en este momento, que vea esta alianza que está actuando como oposición, ¿verdad?, oficiosa, establezca con claridad de que no hay posibilidad de solución y que no esté alimentando hacia el exterior negociaciones y diálogos que no existen, porque eso atrasa el proceso nacional. Lo que hacen es obstaculizar el proceso nacional de búsqueda de solución, porque no están creando soluciones, sino fantasmas de soluciones, que lo que hacen es crear posibilidades en el mundo exterior, en la comunidad internacional, que creen que ya lo estamos solucionando, y adentro están provocando frustraciones mayores que son muy peligrosas y muy explosivas. ¿Es conveniente para el gobierno sostener esto y querer precisamente llegar hasta el 2021 o más, o puede implicar algo negativo para el gobierno? El gobierno lo ve con una visión a corto plazo, inmediatista. Para ellos es llegar a ese momento y luego encerrar a la población a que o haces esto y si no haces lo otro, o te vas o te quedas, o votás por mí y mi grupo, y mi partido y mi empresa, o te vas, ¿ya? O te quedas sin nada. Entonces, ante esa opción, que es muy a corto plazo, es muy peligrosa. Y evidentemente ellos no lo ven o no lo quieren ver en su afán de permanencia, pero evidentemente el pueblo tiene otra perspectiva, otra posición, quiere tomar nuevas opciones que no se le están dando. Y lo que el pueblo quiere es una alternativa, opciones creíbles, personas, equipos líderes que encarnen esa responsabilidad, que encarnen esa necesidad de cambio y que tengan la capacidad para producir y que tengan la experiencia, sobre todo, para poder renovar las estructuras y para crear nuevas estructuras y para depurar otras estructuras que son esencialmente de poder y que son básicamente corruptas. Doctor, ya para finalizar, la última pregunta, a manera de conclusión, también a la empresa privada le conviene estar dando largas a este asunto, considerando que es el otro poder que se encuentra en la mesa de negociación. Es que la empresa privada está en desventaja. En el momento que se puso en el divorcio, en la acera de enfrente, ellos no tienen el poder político y quieren asumirlo a través de la alianza. Pero sí el gobierno tiene el poder político y tiene empresas a su servicio. Es empresario, un gobierno empresario. Pero empresarios de familia, empresarios de amigos, empresarios de militantes. Hace un ejército empresario, una policía empresaria, pues todo es parte de la empresa. Y evidentemente, ¿a qué empresa privada no le conviene? En principio ninguna de las dos, porque las dos asumen el mismo riesgo. Pero obviamente la que está enfrente del gobierno se sitúa como que ella es la más afectada, pero no, verdaderamente son ambas las afectadas, porque en una respuesta popular masiva, en un tsunami social, evidentemente nos vamos todos. Pues. Bueno, doctor
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis que nos ha hecho sobre diferentes puntos. No es que sea pesimista, pues, pero trato solamente de presentar una radiografía de un escenario, pues. Y también desde la experiencia que ha tenido, que eso es importante. Por supuesto, destacar. sí. Nos vamos a ir a un corte comercial y al regresar mucho más de Acción 10 en la mañana.